Tercero, tras ese designio nunca escrito al encarar el libro, la mirada circunda las huellas por venir de un pasado siempre vivo, latente en cada página, grávido de deseo. La reactualización de su apelación presente proyecta lo eventual en direcciones desiguales, terciadas y oblicuas. De ese modo, la lectura evoca lo ficticio venidero, lo alienta y lleva la perspectiva del lector más acá de lo manifiesto, hacia la asunción de su verdadero espesor. A partir de la materialidad del mensaje impreso o manuscrito, de su diligente y afanoso cultivo, el órgano de la visión atraviesa la textura de los signos, media su diferencia y apunta hacia un ámbito vacío, no substantivado, entre el lector y el libro, en el que de nuevo pueda aflorar la significación. En ese sendero no hay hitos que jalonen el camino, ni balizas que aseguren una marcha desahogada allende la herida de la propia escritura. Solo su trazado orienta y desfonda la mirada, intermitentemente de forma pulsional. De ahí que sus manchas cubran y rasguen la pupila, sembrando sus movimientos de dolor y de placer, de dicha y a veces de cansancio. Pese a los males diarios de esa vista cansada por la vacua reiteración de un mundo consabido, el ojo y la letra se copertenecen, no sólo porque el campo visual del lector englobe algo más que lo visible, sino porque la escritura nutre su sentido de la vista. Al leer, cada sujeto devora su nombre, sin llegar a asimilarlo nunca. Tan autófago llantar mantiene en pie el atento escrutinio del texto, sostiene y sustenta su enigmática inspección. Cuando el curioso lector divisa algo que le atrae, en realidad no solo se come el libro con los ojos, lo clava también en sí mismo y de ese modo extiende la vista hacia un horizonte que únicamente a él le concierne de forma directa. Solo en ese momento, paradójicamente, el texto nos devora con su mirada hasta el punto de tener que volver los ojos, de girar el rostro hacia nosotros mismos, allí donde la práctica de la alteridad nada tiene que ver con el aparente sosiego de una parsimoniosa tolerancia. Solo ese gesto de volver los ojos, tan caro a la meditación de la lección interrupta, garantiza su efectiva revuelta. Revolver de lo leído, sin identificarse sin más con su contenido, no es posible estando de vuelta de todo, si es que tal torna fuera viable, sino volviéndose contra uno mismo hasta el punto de no tener que regresar jamás, de no tener que mirar continuadamente. ¿Cuál Edipo en colono ciego de sí? La escombrera del origen. No hay vuelta de hoja al pasar las páginas, decíamos con anterioridad. El acto de leer no conoce término y requiere una voluntad infatigable, pues apunta siempre transversalmente a otras lecturas y columbra de través otras miradas. De hecho, avisora de reojo otro examen posible, mientras su ejecutor asiste circunstante a los guiños de lo escrito. Efectivamente, el destinatario de tan tenue parpadeo, cuando queda absorto entre las líneas, fulminado por sus observaciones, apenas pestañea, sufre entonces una brutal caída de ojos hacia el pozo sin fondo que le constituye. De tan raigal deslizamiento solo se sobrepondrá en otros derrumbes, precipitándose dichosamente en una catábasis que también el texto propicia y reclama, con la sonrisa existencial que en ocasiones ofrece a sus estoicos supervivientes la verdadera comprensión. Quien lee se deshoja por dentro, se muestra reconocible. Tal reencuentro hace que solo tenga ojos para acecharse, una vez que es todo ojos para el libro. Por ello, quien con su lectura mira a captar la perspectiva que se da a leer, linda con su rostro, apunta a su propio límite y con ello al contorno de su impulso escópico, a sabiendas de que en esa frontera casi nada es visible, pues sólo puede constituir el ánimo en el que la mirada confluye consigo misma, sin que en ese pliegue pueda hacerse plenamente manifiesto el contenido de su intersección. Para ello sería preciso establecer las condiciones de posibilidad formales de una metaóptica de los afectos, sus bifurcaciones, sus nodos, sus grietas, sus estratificaciones. Pero a falta de esa dinámica exhaustiva, la comprensión textual nos permite aproximarnos al modo en que la escritura modifica y moldea nuestro campo visual, también cognitivo e iconológico desde este punto de vista.
hasta tocar lo otro de la lectura, su deseo, hasta imprimir sus caracteres en lo acallado por la voz. Esa interpelación al silencio, que no es únicamente la indicación del corte, sin posible costura de lo amordazado, está detrás de la inusitada experiencia de darse a leer, de volverse el rostro para depositarlo en lo escrito. Sin ese giro catastrófico, valga la redundancia por lo que tiene aquí de operativa, sin ese descenso ad inferos, el lector estará perdido. Ni localizará el hilo de Ariadna que abrirá su camino entre las páginas, ni se encontrará leyendo de hecho y aún menos consigo mismo. Solo cuando las palabras aclaren su estrecho vínculo con el mutismo, con su materialidad asignificante, cuando su enmudecimiento sea casi perceptible, todo su cuerpo se liberará de su afonía, mirando su carne de través en el juego fractal del discurso.